En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, este es el séptimo video en el cual estamos viendo este libro Jesucristo Ideal del Monje, de Don Columba Marmio. Y con este séptimo video terminamos la primer parte del libro. Para que no se pierdan, les muestro lo que hemos visto en cada uno de los videos, ¿no? El libro tiene diversas partes. En realidad en el índice del libro no están llamadas como parte, capítulo. Es un nombre que le dimos nosotros para ubicarnos más fácilmente. Simplemente están numerados con una estructura que nosotros le podemos dar el nombre de partes y capítulos. Entonces en el primer video, estamos en estos 7 primeros videos, vemos la parte 1. En el primero, el capítulo 1 de dicha parte, buscar a Dios, importancia del objeto de la vida humana. El segundo capítulo, en pos de Jesucristo, lo vimos en los videos 2 y 3. El tercer capítulo, el rol del abad en la comunidad, lo vimos en los videos 4 y 5. Y el cuarto capítulo, sobre la comunidad, la familia cenobítica, el cuarto capítulo lo vemos en los videos 6 y 7. El video 6 fue el de la semana pasada. El video 7 es el presente, en el cual vemos estos 4 puntos que están coloreados: la observancia de la vida común, relaciones mutuas entre los miembros de la familia cenobítica, estabilidad en el monasterio. En los capítulos, normalmente después de presentar, en realidad no normalmente, siempre, después de presentar la doctrina del libro, profundizamos sobre un punto doctrinal de alguna manera relacionado. Ese punto doctrinal de alguna manera relacionado, que en el capítulo de la comunidad monástica de las servidoras en Génova lo hemos dado siempre, no siempre lo hemos puesto en el video. Hay veces que ese punto doctrinal no lo ponemos en el video porque el video sería demasiado largo, ¿no? Bien, vamos entonces, iniciamos con la temática de este séptimo video. Es el capítulo 4, los puntos 4, 5 y 6. En este video lo que esté en rojo es un texto nuestro, lo que está en negro es un texto del autor que estamos siguiendo. Nosotros sabemos que para unirnos con Dios hay que estar unidos con Cristo. Y para unirnos a Cristo debemos pertenecer y vivir en la Iglesia. Cuanto más se vive, pues, la vida de la Iglesia, aceptando sin reservas su doctrina, observando sus preceptos y practicando su culto, tanto más abundantemente participamos de las gracias que Jesús derrama incesantemente sobre su esposa. Nótese entonces que es algo que admite una gradualidad. Pertenecemos a la Iglesia, sí,
Pero cuanto más vivimos la vida de la Iglesia, cuanto más aceptamos sus doctrinas, cuanto más observamos sus preceptos, cuanto más practicamos su culto, estamos tanto más unidos a la Iglesia, por consiguiente tanto más unidos a Cristo y por tanto tanto más unidos a Dios. Como hemos visto antes, hay una analogía entre la Iglesia y la comunidad religiosa, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de la estructura de gobierno de la Iglesia y la estructura de gobierno de la comunidad religiosa es análoga. Bien, el autor va a hacer uso de esta analogía. Y así dice: observaremos primeramente que las órdenes e institutos religiosos promovidos por el Espíritu Santo y reconocidos y aprobados por la Iglesia y asociados a ella oficial y canónicamente, tienen por esta razón una unión más estrecha con la esposa de Cristo. Sus miembros, como privilegiados de la Iglesia, se hacen acreedores con título especial a las bendiciones celestiales. Entonces, primera conclusión: perteneciendo a un instituto religioso, se pertenece más a la Iglesia, se está más unido a Cristo y por consiguiente más unido a Dios. Y esto va a tener también su gradualidad. Cuanto más practiques las costumbres y la vida del instituto, tanto más vas a estar unido al instituto, tanto más vas a estar unido a la Iglesia, tanto más vas a estar unido a Dios. Evidentemente que puede haber un religioso que no practique para nada lo que hace su instituto, no practique para nada lo que hace la Iglesia y por consiguiente, por más que pertenezca a un instituto, está menos unido a Cristo y a Dios que un laico. Eso puede pasar. Pero en sí mismo considerado, el unirte a un instituto te une más a la Iglesia, te une más a Cristo, te une más a Dios, de modo tal de que practicando la vida del instituto vas a estar más unido al instituto, más unido a la Iglesia, más unido a Cristo, más unido a Dios. Esta práctica de la vida del instituto se llama vida común. ¿Cómo se da esta incorporación al instituto? Así como nosotros nos incorporamos a Jesucristo por la Iglesia el día del bautismo, de la misma manera entramos en la corriente de la gracia religiosa el día de nuestra profesión. Desde entonces participamos eficazmente de ella en la medida en que vivamos la vida común. En la medida que vivamos la vida común. Por eso es muy importante vivir la vida común. Cuando vivimos la vida común estamos en comunión con todos los miembros del instituto y entonces estamos más íntimamente incorporados al instituto y por ende más íntimamente incorporados a la Iglesia, más íntimamente unidos con Cristo, más íntimamente unidos con Dios. De ahí la súper importancia de la vida común. Pero así como no alcanza el bautismo, sino que es necesario vivir los compromisos del mismo, así no es suficiente la profesión de votos, sino que es necesario vivir según el instituto, es decir, vivir la vida común. Si alguno pretendiese desentenderse de los ejercicios comunes, no vinculando a ellos ciertas gracias, por tratar directamente con Dios, caería en el error de los protestantes que se imaginan hallarse a Dios sin la ayuda de la Iglesia. Entonces, toda la ayuda que
que vos necesitas para unirte con Dios pasa a través del instituto y a través de la vida común. Y si vos pretendés independizarte de eso, cometes un error análogo al error de los protestantes, dice el autor. ¿Cómo puede pasar esto que dejemos la vida común? Que nos excomulguemos, usa el término así análogamente. Dice el autor, por infidelidades consentidas y habituales a la práctica de la vida común, por la voluntad propia que gradualmente abandona los ejercicios y usos de la vida común. Hay individuos con tendencia a preferir lo que hacen privadamente a lo que hace la comunidad como tal. Se trata evidentemente que uno puede tener un permiso, ¿no? Y asentarse de una actividad común por algún motivo particular que lo justifica. Pero al hacerlo con permiso, evidentemente está en la vida común, porque lo está haciendo con permiso, ¿no? No está hablando de cuando uno se ausenta de una actividad común con permiso por una situación justificada, sino que cuando uno se ausenta de la vida común porque quiere, porque le parece mejor, porque hace la suya, porque se corta solo, ¿no? Hay individuos con tendencia a preferir lo que hacen privadamente a lo que hace la comunidad como tal. Se imaginan, por ejemplo, que les es más provechoso pasar la recreación dedicados a Dios en el oratorio que de partir en conversación con sus hermanos, ¿sí? En vez de estar en la eutrapelia, están haciendo lectura espiritual o están en la capilla rezando. Tal piedad no solamente es falsa, sino prácticamente estéril o cosa peor. ¿Cómo puede comunicarse Dios a unas almas que se apartan ellas mismas del curso de las gracias por Él determinado? Dios ha determinado darte las gracias a través de esas actividades comunes. Porque está la analogía, a través de la iglesia te da las gracias. A través del instituto te da las gracias. A través de la vida común te da las gracias. Si vos te apartás de las vías que Dios eligió para darte las gracias, evidentemente no te las va a dar. Por eso, toda actividad en la cual uno se separa de la vida común es una actividad estéril. Cada uno puede excomulgarse a sí mismo, ¿sí? Separarse de la vida común, excomulgarse a sí mismo, no solo distanciándose de los demás por infidelidades, por piedad malentendida, apartándose de los ejercicios, usos y costumbres de la vida común, sino también por las singularidades. ¿Sí? La monja que quiere ser singular, ¿sí? Que quiere hacer una penitencia particular, diferente. Se puede faltar en esto de diversos modos, pero particularmente en los ejercicios de piedad y de devoción. Quiere tener devociones particulares, diversas a las devociones de la comunidad. Quiere hacer penitencias particulares, diversas a las penitencias de la comunidad. Es verdad que hay penitencias comunitarias y penitencias personales, pero dentro de las penitencias personales son igual, siendo penitencias personales, penitencias que comúnmente las monjas practican. En cambio, esta monja quiere ser diferente a todas las demás, ¿no? Las singulares, las personas que quieren resaltar, diferenciarse. Bien. San Benito nos enseña que esto no es otra cosa, muchas veces, que vano orgullo. Es un punto de suma importancia porque la gracia parece como que se halla vinculada a la humilde observancia de las costumbres y tradiciones comunes. Bien, ese es el punto 4, cómo tenemos que practicar la vida común y no excomulgarnos. El punto 5 va a hablar de no excomulgar a los otros.
es verdad, es un modo medio metafórico, porque cuando yo excomulgo a un compañero, en realidad me estoy excomulgando yo, ¿no? Porque evidentemente no estoy unido al instituto cuando quiero eh, aislar a otro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, pero igualmente le puedo poner un obstáculo a su vida común y le puedo hacer daño, ¿no? Veamos cómo lo explica el autor. Puede acaecer que no se, y no será menos grave, que uno excomulgue a sus propios hermanos. ¿Cómo? Faltando a la caridad y excluyendo a alguno, sino de su propio corazón, al menos de la irradiación de su caridad efectiva. ¿Sí? A este no le contesto, a este no lo saludo, con este no me siento nunca, con este no hablo. A otros le hago favores, pero a este no se los hago nunca, ¿no? Entonces pierdo, no tengo vida común con él y lo excomulgo. También se puede excomulgar a uno del corazón de los demás, provocando la desconfianza entre las personas. Y entonces ese confratelo, esa consorella que necesita de la comunidad porque necesita de la vida común, yo de alguna manera le pongo trabas, obstáculos. De mi parte y hago también que tenga dificultad con los demás. Bien, y sexto y último punto es la estabilidad en el monasterio. Ese vivir la vida común, el autor explica que tiene que llegar a un querer incluso el monasterio en donde yo vivo, querer la capilla en la cual yo rezo, querer el comedor en el cual yo como, la cocina en la cual yo trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien son cosas materiales, igualmente son elementos que me llevan a mí a vivir la vida común, a aislarme del mundo y entregarme totalmente a Dios. De modo tal de que hay que querer el monasterio en el cual uno vive, y eso lo vive San Benito con el tema de la estabilidad, ¿no? Este punto, por comodidad, simplemente lo comentamos sin traer textos del autor. Es importante que el religioso encuentre en su casa todo lo que necesita para que no salga a buscarlo al mundo. Se trata de alejarse del mundo porque el mundo tiene máximas diversas a las cristianas. El laico cristiano debe estar alejado del mundo, el religioso debe estar alejado del mundo, el contemplativo tiene que estar alejado del mundo. El modo de vivir ese alejamiento del mundo es principalmente formal, ¿sí? No compartiendo sus máximas, no teniendo el corazón en este mundo sino en el cielo. Y así tiene que estar alejado del mundo el laico. Pero el religioso y sobre todo el contemplativo agregan a ese aspecto formal, a ese no querer las cosas del mundo, agregan aspectos materiales, estar materialmente alejado del mundo, para que ese alejamiento formal sea más fácil y más profundo. Ese alejamiento del mundo San Benito lo vive con la estabilidad, que nosotros no la tenemos, ¿no? Pero en lo que San Benito nos enseña con la estabilidad, nosotros tenemos que aprender el espíritu que se sigue de ella para vivirlo en nuestro modo particular de vida, ¿no? En ella debemos, en la estabilidad, que nosotros no vivimos, pero en la estabilidad debemos nosotros aprender el espíritu del alejamiento del mundo. Finalmente el autor aclara que este estar atado a la propia clase religiosa, estar atado a el propio monasterio, tiene que ser más por amor que no por violencia, ¿no? O
o por algo meramente material. Bien, y hasta acá lo que queríamos ver del libro. Con esto terminamos todo lo que es la primera parte, todo lo que es la presentación de la vida monástica, ¿no? Buscar solo a Dios, buscarlo a través de Cristo, ver en el superior al mismo Cristo y la vida comunitaria. Después, en la siguiente parte, que veremos en los próximos videos, habla el autor de cómo debe transformar su propia alma el religioso para poder vivir ese estilo de vida. Como que acá en esta primera parte presenta el estilo de vida, pero no da consejos todavía de qué debe hacer el religioso con su alma para poder llevarlo adelante. Bien, entonces hoy vimos vida común, como no excomulgarnos nosotros, como no excomulgar a los demás. Bien, como punto doctrinal, de alguna manera relacionado, volvamos a ver el tema del trabajo en la Laborem Exercens. Volvamos a verlo, porque de alguna manera está relacionado con lo que vimos hoy. Hemos visto la Laborem Exercens en el capítulo anterior, y lo que hemos visto de ella en el capítulo anterior es cómo el trabajo sirve al hombre para encontrar a Dios. ¿Sí? La conclusión que sacamos es que no tienen que pensar que el trabajo es simplemente para tener ordenada la casa o para comer, porque si no, no comemos, sino que el trabajo tiene un valor en sí mismo de encuentro con Dios. ¿Sí? De encuentro con Dios. El trabajo tiene entonces una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. La dimensión objetiva es el trabajo que yo hago. ¿Sí? Preparo la comida y el pastel de papa que hice, esa es la dimensión objetiva del trabajo. Pero la dimensión subjetiva es cómo yo me perfeccioné como persona, cómo yo encontré a Dios en esa actividad. La dimensión subjetiva es mucho más importante que la dimensión objetiva. Bien, veremos ahora, como punto doctrinal, cómo por su naturaleza social el hombre tiene una obligación proporcional, veremos por qué decimos proporcional, pero tiene una obligación de que el trabajo sirva a los otros hombres para encontrar a Dios. No solamente que yo tengo que encontrar a Dios en mi trabajo. Por mi naturaleza social me tengo que preocupar que los otros hombres encuentren a Dios en su trabajo. Tengo que ayudar a que los otros hombres encuentren a Dios en el trabajo. Y lo veremos particularmente en el dador de trabajo. Yo soy el empresario que doy trabajo a los demás. Bueno, me tengo que preocupar no solamente de que se cumpla el aspecto objetivo del trabajo, que el trabajo se haga bien y que yo pueda vender y ganar plata. No, me tengo que preocupar también del aspecto subjetivo del trabajo. Es decir, que todos mis empleados encuentren a Dios en el trabajo que yo les doy. Tengan en cuenta que una persona que trabaja 8 horas por día en un trabajo, vive de su trabajo, construye su familia por su trabajo, toda su vida gira en torno a su trabajo, de modo tal de que si yo le doy trabajo a una persona, de alguna manera la vida de esa persona está en mis manos. Depende de lo que yo hago, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el dador de trabajo no es simplemente un contrato liberal, ¿no? En donde yo le doy, él me da una mercadería que es su trabajo y yo le doy plata a cambio de esa mercadería. No, el trabajo no es una mercadería, porque el trabajo tiene una dimensión subjetiva. Él no me está dando una mercadería cuando me da su trabajo. Él está poniendo su vida en mis manos cuando me da su trabajo.
¿no? Entonces no es que yo simplemente tengo la obligación de pagarle para que coma. No, es su vida que está en mis manos. Entonces yo tengo la obligación de alguna manera de que esa persona encuentre a Dios, se realice como persona, su vida tenga sentido, porque es su vida la que está en mis manos, ¿no? Y decimos que es una obligación proporcional porque evidentemente yo no estoy obligado a ser mártir o a dar la vida para que él se realice en el trabajo. O sea que tiene sus límites esa obligación que yo tengo. Si el Estado no establece leyes y estructuras que me hagan a mí razonalmente posible cumplir con mi obligación de que el trabajo de mi empleado alcance la dimensión subjetiva, si el Estado me la hace recontra súper difícil y me la hace prácticamente imposible, la responsabilidad va a pasar a ser del Estado y no mía, porque el Estado no me deja, ¿no? Entonces el Estado está obligado a crear estructuras para que los dadores de trabajo puedan cumplir su obligación de que los operarios o los empleados puedan conseguir la dimensión subjetiva del trabajo, ¿no? De eso habla particularmente esta encíclica. Bien, algunos textos de la encíclica. La propiedad se adquiere ante todo mediante el trabajo para que ella sirva al trabajo. Esto se refiere de modo especial a la propiedad de los medios de producción. Estos no pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden ser ni siquiera poseídos para poseer, porque el único título legítimo de su posesión es que sirvan al trabajo. Consiguientemente, que sirviendo al trabajo hagan posible la realización del primer principio de aquel orden, que es el destino universal de los bienes y el derecho a su uso común. Se pueden establecer muchas analogías para explicar esto, ¿no? Pero, por ejemplo, Dios me da la, la, la posibilidad de experimentar un placer. Perfecto. Pero me da esa posibilidad de experimentar ese placer no para que yo use el placer como se me da la gana, sino para que yo haga esa actividad para unirme a Dios. Me da un cuerpo, pero no me da un cuerpo para que yo lo use como se me da la gana. Me da un cuerpo para que yo lo use respetando su naturaleza. Me da una vocación, por ejemplo la del matrimonio, la de ser padre de familia. Pero me da esa vocación no para que yo con esa vocación haga lo que se me da la gana, sino para que respete la naturaleza de esa vocación. Del mismo modo, dar trabajo, gobernar a gente, guiar la vida y tener la responsabilidad de la vida de las personas, tiene esa vocación una naturaleza determinada, de modo tal de que yo no la puedo usar como se me da la gana. Entonces, si yo soy dador de trabajo, si soy dueño de los medios de producción, así como mi cuerpo no lo puedo usar para lo que se me da la gana, por más que sea mío, tampoco puedo usar la propiedad privada para lo que se me da la gana, por más que sea mía, ¿no? Y si me da un medio de producción, me lo da para que produzca, para que genere trabajo, para que dé trabajo, y dar trabajo es dimensión subjetiva. Entonces, si me hace Dios dueño de medios de producción, yo lo que tengo que hacer es respetar la naturaleza de esos medios de producción, así como me da un cuerpo y respeto la naturaleza del cuerpo, y respetando la naturaleza de esos medios de producción, tengo que dar trabajo de modo tal de que las personas encuentren a Dios en ese trabajo, porque esa es la naturaleza de los medios de producción.
Así es como hay que entender este texto. Otro, el hombre debe trabajar por respeto al prójimo, especialmente por respeto a la propia familia. No es que trabaja para conseguir bienes y hacer con los bienes lo que se le da la gana. No, el trabajo que hace es también para el bien de los demás. Tiene que trabajar en primer lugar para el bien de la propia familia, por la naturaleza social que tiene el hombre, ¿no? Pero también para el bien de la sociedad a la que pertenece, a la nación de la que es hijo o hija, a la entera familia humana de la que es miembro, ya que es heredero del trabajo de generaciones y al mismo tiempo coartífice del futuro de aquellos que vendrán después de él con el sucederse de la historia, ¿no? Entonces la naturaleza social que tiene el hombre hace que el hombre trabaje, sí, para encontrar a Dios, pero también para el bien de los demás hombres, lo cual implica para que los demás hombres encuentren también a Dios. Entonces yo trabajo dando trabajo, pero trabajo por el bien de esas personas, por la naturaleza social del hombre. De modo tal de que cuanto más esté unido al hombre, más uno sea con el otro, más responsabilidad tengo hacia él. Podemos entonces concluir que el dador de trabajo es dar trabajo, el ser dador de trabajo es una vocación de gobierno, análoga al de un gobernante o al de un padre de familia. Pongámonos en el caso de un rey, ¿sí? Yo soy el príncipe, hijo de un rey. Bien, voy a ser rey, pero yo no quiero ser rey. No, no tengo ganas de trabajar y ser rey y preocuparme por el bien de mi pueblo y trabajar para que mi pueblo esté bien y ver las relaciones internacionales con los otros reinos. No, eso es algo que... Pero bueno, Dios te hizo rey. Tenés esa vocación. Tenés que cumplirla. Bien. De la misma manera, el que tiene el gobierno de la propia familia. Yo soy papá de familia, pero no tengo ganas de educar a mis hijos. O preocuparme porque ellos tengan una buena educación. Bueno, pero te hizo papá de familia, tenés que cumplir con tus obligaciones. No es cuestión de tener hijos nada más, es cuestión de educarlos y mantenerlos. Bueno, sos dador de trabajo, dueño de una empresa, ¿no? Y bueno, tenés que asumir las responsabilidades de ese gobierno. Bien, y esto evidentemente no vale solo para el dador de trabajo, sino también para todos. Entonces, yo que soy el empleado no le tengo que hacer la vida imposible a mi dador de trabajo, de modo tal de que mi dador de trabajo sufra tanto, pobrecito, con todos los juicios y los líos y las huelgas que yo le hago que el pobrecito no pueda encontrar a Dios en el trabajo que hace. No, no. Yo también tengo que preocuparme porque mi empleador encuentre a Dios en su trabajo, porque mis compañeros encuentren a Dios en su trabajo. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa naturaleza social y tenemos que preocuparnos del bien de nuestros hermanos. Bien, eso se fundamenta en la naturaleza social del hombre. ¿Qué pasa? Todo esto que dijimos en la comunidad religiosa adquiere una profundidad enormemente mayor. Imagínense, si el dador de trabajo, el dueño de una fábrica de chupetines, tiene que preocuparse porque sus empleados encuentren a Dios fabricando chupetines, cuánto más el superior de una comunidad religiosa o el prefecto de trabajo de una comunidad religiosa se tiene que preocupar para que los religiosos encuentren a Dios en ese trabajo. Si un compañero de una empresa se tiene que preocupar porque los otros compañeros encuentren a Dios en ese trabajo, cuánto más un miembro de una comunidad religiosa se tiene que preocupar de sus compañeros para que encuentre a Dios. Y no solamente en el trabajo, sino en todas las actividades comunitarias, en toda la vida común, ¿no? De modo tal de que no solamente que no tenemos que excomulgar a los demás, sino que tenemos que colaborar, trabajar para que esa vida común sea realmente medio para que todos encontremos a Dios en esa comunidad.
Por eso los superiores, súbditos y compañeros están obligados a colaborar para que todas las actividades que se realizan dentro de la casa religiosa sirvan a los demás para la unión con Dios. De modo tal de que yo cada vez que trato a un compañero, a un confratelo, tengo que de alguna manera preocuparme después de esta conversación, después de este gesto, después de mi compañero tiene que fortalecer su vida religiosa, su entusiasmo religioso, tiene que aumentar su deseo de encontrar a Dios, tiene que estar más contento de ser religioso después de que hable conmigo. Eso cuando le doy el trabajo, eso cuando le pido un favor, eso cuando le mando una cosa, cuando le obedezco, cuando le hago el favor, etc. Bien, que la Virgen nos ayude a vivir bien todo esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.